Bien, buenos días para todos, buenos días. Buenos días, profe. Bien, buenos días, Carlos. Bueno, vamos a completar o complementar el tema de la sesión anterior, todo lo relacionado con el discurso mediático, la publicidad, y en este caso vamos a mirar toda la epistemología que rodea a a la perspectiva de la televisión en algunos realities, en algunas visiones propias de las novelas y diferentes discursos que se desarrollan en términos de lo mediático para reconocer un poco el discurso que allí se dispone y el discurso que se propone a partir de esta visión propia de los medios de comunicación, más que todo en Colombia, cómo se da su desarrollo, cómo se establece su vínculo, por así decirlo, con el público, que en ese caso son los consumidores que somos nosotros, y el mensaje que de cierta manera dan en términos casi que a partir de una visión propia de lo que es la sociedad y el ser humano en este caso. Bien, entonces tendremos para esta semana el desarrollo del contenido, ya pues en nuestro tercer corte, iniciándolo como tal, para hacer su desarrollo y la consonancia del mismo. ¿Listo? Entonces, vamos con unas diapositivas que básicamente establecen el aspecto formal de los contenidos que vamos a ver el día de hoy y que básicamente hacen crítica a todo el aspecto de la parte netamente de los más media y su incidencia social. ¿Listo? Ya después de la explicación que tendremos el día de hoy, vamos a llevar a cabo pues también la exposición de lo que será el entregable. La idea es que tratemos de poner muchísima atención al contenido de hoy, ya que ahí se derivará mucho el aspecto que ustedes van a desarrollar en la sesión de esta semana. ¿Listo? Bueno, tenemos un texto de Baudrillard, que es sobre la teoría postmoderna, sobre los más media, que básicamente empieza a hacer un análisis sobre las condiciones actuales y cómo ha evolucionado el discurso mediático, pues para hacer su desarrollo epistemológico dentro de la sociedad. La sociedad tiene un conocimiento global porque pues básicamente la globalización nos ha permitido un poco ello, ¿no? Nos ha permitido conocer otros contenidos, otras culturas, pero asimismo nos ha permitido elementos muy complejos sobre los cuales realmente a veces en países como Latinoamérica se copian, se reproducen modas europeas y estadounidenses sin ninguna conciencia o sin ningún filtro que quizá lo pueda regular. Entonces vamos con esta teoría. Quienes quieran ir interviniendo, me parece perfecto. En la sesión de hoy, particularmente, todos tenemos que ver un poco porque trata de nuestra televisión nacional. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, básicamente también hay que aludir un poco al tema práctico de que actualmente en presidencia está y en el Congreso está hay un decreto por allí propuesto que supone que la idea es incluir 70% del contenido televisivo internacional y un 30% nacional. ¿Qué implica ello? Pues básicamente que las novelas, series, contenido televisivo que vamos a ver de aquí en adelante, pues va a ser netamente internacional. Series turcas, novelas mexicanas, que parten de otros principios, otras culturas y pues obviamente que van a incidir. Estas series que en las tardes dan en los canales privados, pues que son de una parte internacional, pues van a cubrir ahora casi que la mayoría del espectro televisivo, 70% es bastante, ya que para para el gobierno actual, pues las producciones nacionales no tienen la retribución económica que se quisiera y por eso se piensa adoptar una posición internacional. ¿Listo? Para que nos vayamos preparando un poco para el escenario
de ver las novelas ya turcas y estas series tan con extensión un poco larga a veces, pero que de igual manera será nuestra visión desde ahora. Entonces, eso es lo que va a ocupar a nuestro aspecto televisivo. ¿Qué implica ello? Implica básicamente toda la discusión epistemológica de la cultura, y es que, pues, si uno se pone a mirar, hay unas series, para hacer crítica televisiva, pues hay que ver televisión un poco. Hay algunas series internacionales donde el aspecto religioso es diferente. Estamos hablando de series donde se habla de Alá o del budismo, y pues básicamente nuestra sociedad no tiene esos principios o esas reproducciones religiosas, y por ende pues se puede entender la trama de la novela, pero no se pueden entender esos principios religiosos a veces de cierta manera. Sabiendo que el público de estas novelas pues son personas ya de una edad adulta, y pues básicamente quienes hacen filtro de estas mismas. ¿Listo? Bueno, ¿qué supone la posmodernidad? La posmodernidad supone que empezó a darnos un giro bastante interesante, y es que el control de la casa, el del televisor, se estableció como el principal. Si uno tiene el control de su casa, casi que tiene todo el poder, porque puede definir el contenido que se va a mirar. Entonces, es indistinta la manera y los gustos de cada una de las personas al tener el control de su televisor. Obviamente, sabiendo que en las casas ahora por cada cuarto hay un televisor, pero pongámoslo en el sentido de que anteriormente había un televisor en la sala, y quien tuviese el control del televisor tenía el poder, por así decirlo. Bueno, ¿qué supone la televisión? La televisión establece una simulación de la realidad. Es decir, que lo que nosotros vemos todos los días en televisión, contenidos y demás, es casi que una simulación de la realidad, con actores, actrices, escenarios y demás. ¿Qué implica? Reality shows, novelas y redes sociales. Los reality shows son los que más acogida han tenido hace unos 10 a 15 años, porque son casi que formatos internacionales que se adaptan a la perspectiva colombiana, con unos tintes allí bastante interesantes, y es que siempre tiene que haber un personaje polémico que tenga unos problemas muy grandes. Estamos, por ejemplo, hablando de Oscar en protagonistas de novela, que tenía que armar todo un desorden para que hubiera un conflicto. Y eso es lo que vamos a entender un poco acá sobre el conflicto televisivo, es que pueda establecerse un vínculo de espectáculo para que el televidente siga viendo. No sé si ustedes han dado cuenta que el primer capítulo de una serie, de una novela o de un reality nunca tiene propagandas en su primer capítulo. La idea es acaparar a los espectadores para que ellos, pues obviamente, sigan viendo la producción televisiva y concentren toda su atención allí. Las novelas, pues también tenemos una serie de producciones bastante interesantes en Colombia, pero que reproducen de cierta manera unos estereotipos que ya vamos a mirar. Y las redes sociales, pues que ejercen el vínculo propio de nuestras formas de pensar, actuar y también decir en sociedad. Tenemos que la televisión otorga unos modelos ideales. Hay modelos que la televisión otorga: un modelo de familia, un modelo de mujer, un modelo de hombre, un modelo de hogar, que básicamente está situado por la música, el arte y pues la concepción de familia. Muchas modas se han impuesto en Colombia porque son adaptadas a nivel del exterior, internacionalmente. Casi todas las modas se han cifrado por el componente de la música. Entonces vemos acá en todos estos muñequitos de abajo los diferentes modas o tendencias que han existido. Emo, en alguna época fue muy famosa la forma de vestir, la música que escuchaban, pero también hubo un sectarismo, una exclusión de esta tipología de personas porque su forma de vestir rayaba un poco con otras concepciones culturales. Gótico, rapero, el rapero también tiene su incursión en términos prácticos, aunque hay una estigmatización de los raperos en cuanto la sociedad los ha marcado un poco con la delincuencia y diferentes elementos que van allí apropiados. El hippie, el flogger, que fue en la época donde se vestían de colores, la música electrónica un poco más avanzada, glam,
los que escuchan rock, los metaleros y los punqueros, formas de pensar y decir propias de unos conjuntos, es decir, en la diferencia también hay una homogeneidad, porque cuando se reúnen estos tipos de personajes con su música, pues casi todos tienen la misma forma de vestir y un poco de pensar, si se puede dar el rédito. En este caso, entonces, en la diferencia también hay homogeneidad particular. En este caso, cada uno, pues obviamente con su vínculo social diferente. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa en la sociedad? Que es interesante ver allí un poco. Ahorita vamos a ver un extracto de una novela que nos va a ilustrar los estereotipos sociales que se denotan día a día. En la televisión podemos ver una proliferación de signos y una hiperrealidad, es decir, una realidad muy exagerada. Hay una distorsión del contenido, es decir, que nos lleva un poquito a la no realidad. Y acá lo interesante que vamos a ver en estas producciones, en este ejemplo que les voy a mostrar. Hay una distorsión total del contenido en cuanto a una generación de estereotipos, modelos que se repiten y generalizan particularidades. ¿A qué voy con esto? En muchas producciones en la tarde, Canal Caracol podemos proponerlo, hablemos de Tu Voz Estéreo, ¿cómo se establecen los estereotipos? Entonces, ¿cómo se desarrolla la actuación de un universitario en Tu Voz Estéreo? Pongamos un ejemplo. El estereotipo es el siguiente: nunca entra a clase, consume alcohol, pero nunca estudia. Es decir, ese estereotipo uno siempre lo va a ver repartido en muchas de las ocasiones en términos de las novelas que pinta al universitario. Entonces siempre se pinta de esa manera. ¿Qué va a pensar la gente o qué piensa la gente sobre los universitarios? Pues que todos son así. Entonces se entra en un cúmulo de generalización un poco de este elemento, y básicamente la televisión refuerza un poco esos elementos. Lo podemos ver quizás en los taxistas. Un taxista en una producción colombiana es un tipo ordinario que se viste mal, que es grosero y tiene elementos particulares que todos los taxistas no tienen, pero se pone a circular el estereotipo socialmente y la gente pues empieza a adaptar un poco este elemento como si todos los taxistas o los universitarios fueran así. Igual nos ven en el exterior. Si muchas de las producciones colombianas que se ven a nivel internacional muestran una sociedad de cocaína, de prostitución y todo el referente de Pablo Escobar, pues imagínense en cuál todavía a hoy es el imaginario que tienen sociedades europeas sobre nosotros. Bien, hay una particularidad muy viciada. Unos ejemplos particulares son los que se ven en Yo Me Llamo, Los Reyes, Betty la Fea. Me parece muy interesante esto de Betty la Fea porque fue una estrategia de RCN, perdón, para retomar ese rating que estaba perdiendo. Sus contenidos ya no son tan útiles para la sociedad. Tuvieron que reencauchar Betty la Fea para establecer un componente diverso allí. ¿Listo? Ahora bien, les voy a indicar un video que tenemos allí, que les tengo preparado un poco para que podamos hacer alguna crítica. La idea es que después del video ustedes puedan darme alguna apreciación de qué estereotipo se ve allí. ¿Listo? Entonces es un capítulo muy cortico de Betty la Fea. La idea es que participemos con el decir qué nos mostró un poco el contenido y establecer cuáles son los estereotipos allí vistos. Entonces los dejo acá con el video para que lo podamos ver de manera concreta. Perfecto. Pues tomamos. ¿Marta? ¿Yo en un bus? ¿Yo en un bus? Sí, Patricia Fernández. Tú. Te tocó subirte a un bus. Tú, la ex esposa de Mauricio Friedman, la estudiante de los 6 semestres de finanzas en la San Marino, la rubia espectacular, con clase. Te tocó montarte en un bus. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Y qué bus agarra para ir a Comoda? Muy bonita. ¡Señor! ¿Qué te puedo servir? ¿Será que usted me puede decir con qué bus agarro para ir a Comoda? ¿Qué se acomoda? ¿No sabe lo que es Comoda?
Ay, bueno, pues, un bus para irme a la zona industrial. Ah, para la zona industrial, miren. Cualquier bus que tenga un letrerito que diga zona industrial, allá va para allá. Sí, pero ¿cuál es ese? Vea, ese quiere ir allá, ese quiere ir allá, ese le sirve. ¿Cuánto es? 600 pesos. 600 pesos. No pase a ver que me tiene la gente ahí parada, hágame el favor. Ay, espere, tome. Eso, gracias. Uy, siga que atrás hay puesto, mamita, vaya. Oye, atrevido, guante, fatal. ¿Qué tal el otro? Mire, que aparte que me robaron antes de subir más uno, sale el otro guacho. ¿Sabe qué? Yo lo puedo demandar por lo que usted me está haciendo. Si usted no sabe quién soy yo. ¿Quién es usted, mona? Recuerde que un día hacemos y al otro padecemos. No pase allá al fondo, hágame el favor que la salida es por atrás. Bien, allí se pone un poco todos unos elementos constitutivos de la perspectiva que estamos viendo en el hoy. Entonces, ¿qué pudieron ustedes advertir un poco en estereotipos sociales allí en este pequeño capítulo? Profe, Sí. lo que yo pude notar en este video es que son tanto la ejecutiva como la que contestó el teléfono son personas muy de de padres ricos, ¿sí? Sí. Entonces, los hijos de ricachones no saben qué es coger un bus o qué es coger un transporte. ¿Por qué? Porque los padres los mal acostumbraron a que todo se lo ven, todo llega y no por sus propios medios. Entonces allá le costaba, uy, no, me tocó coger un bus y no saber cómo llegar a un sitio. Más sin embargo, cuando salimos en la calle, vi que, bueno, en ese video que hay personas ñeras, hay personas humildes, hay de todo un poco, que uno ya se acostumbra poco a poco por medio de la experiencia que uno ha tenido durante el día. Bien, sí, de hecho también la forma de vestir un poco nos ilustra el estereotipo allí visto, la manera de hablar, las costumbres, el hecho mismo de que ella subiera al autobús y todas las personas tuvieran un perfil de ropa diferente al de ella, ya marca un aspecto de exclusión. Es decir, que solamente quienes tienen dinero pueden irse en sus carros y los que no tienen pues se van en un bus así lleno, que obviamente sí parte de la realidad, pero también vemos que el establecimiento de las jerarquías propone unas formas de vestir y hasta formas de hablar. Betty la Fea también propone algo muy sólido, y es que cuando Betty se vuelve bonita, puede acceder a un puesto más amplio en la compañía, mientras era fea fue relegada por allá en una oficina muy pequeña. Igual pasa, por ejemplo, con una producción como Los Reyes. Los Reyes, todos los integrantes de la familia se vestían de colores, mientras la otra familia adinerada, perdón, sus colores son más sobrios, más oscuros, su forma de hablar mucho más preparada, y eso nos lleva un poco a la distinción de clases. El pobre para los reyes es alguien ordinario, grosero, que se viste mal, que es folclórico. En cambio el rico tiene modales, se sabe expresar, y básicamente son estereotipos que se van circulando socialmente, que chocan con la realidad, porque quizás esto también advierte las distinciones y la manera en que tenemos una brecha tan amplia a nivel social y demás aspectos. Igual yo me llamo, son realities que quizás dan unos discursos bastante complejos y ese querer parecerse a otras personas, ¿bien? Bueno, entonces del reality show de lo que venimos hablando un poco es esa dinámica de observado-observador. ¿Qué hace el reality show? Volvió lo privado, lo íntimo, público. Es decir, la convivencia en una casa, cómo se hace, cómo se da, cómo se establece. Así sepamos que muchos de los realities vienen casi que libreteados. Los conflictos, los problemas
muchos de los escenarios que siempre nos proponen en reality shows vienen casi que simulados para que haya una eventual, para el consumidor, un entretenimiento. Además, hay formas de pensar imitadas, una adaptación de lo que se quiere llegar a hacer y una imposibilidad, obviamente, de realizarlo. Y aquí hay algo muy interesante en los medios y en las novelas. Si usted prende el televisor, se va a comunicar rápidamente. Va a tener imágenes constantes y lo más importante que atribuye la televisión, nunca hay silencio. En la televisión nunca hay momento para el silencio. Siempre hay comerciales, siempre hay publicidad, está la novela, está absolutamente todo el cúmulo de aspectos que se puedan allí desarrollar de forma clara y de forma bastante particular en este sentido. McLuhan, que es otro teórico de la perspectiva de las más media, pues propone una perspectiva sobre la cual los contenidos televisivos se neutralizan y por así decirlo, se demandan, y la idea es satisfacer el deseo. La espectacularidad, la diversión, el escape que produce la televisión es bastante amplio, pero también hay una manipulación de intereses allí dada, y una de ellas es básicamente toda la perspectiva de los noticieros. Básicamente los noticieros lo que intentan es establecer un vínculo propio, por así decirlo, con elementos de una organización diversa. Y la realidad virtual también nos establece lo que yo les decía en algún momento de exteriorizar lo íntimo, que la información es un poco inútil y pues básicamente lo que quiere vender el contenido televisivo es la escena del obsceno, el amarillismo, toda esta perspectiva tiende a ser un poco más fascinante para el televidente y que pueda estar allí pues pegado al televisor todos los días en la presentación de esta perspectiva. El noticiero tiene una consonancia, tiene un orden, por así decirlo, que se establece en términos prácticos, una organización práctica que la podemos ver en su parrilla. Entonces empezamos con la noticia del día, seguimos con Venezuela, porque de hecho todavía se habla de Venezuela, hechos de corrupción, algo de Trump, lo de Eva lo sabe, deportes, entretenimiento, una franja bastante interesante. Se pasa de la crudeza del conflicto y que es un conflicto lejano, porque acá no tenemos guerra, sino es en otros lados, y también un poquito los deportes para refrescar y el entretenimiento para hacer un poquito más amena la cosa, ¿listo? Y aquí viene otro aspecto muy interesante, y es la circulación de estos personajes que me parecen bastante particulares, que nacen un poco de la perspectiva del anonimato y que le dieron vida pues muchos de sus consumidores en algún momento. ¿Qué pasa con Internet? En Internet se expone la cotidianidad. Entonces, personas que eran anónimas, que no tenían una representación simbólica social, ahora son muy importantes, ahora tienen una relevancia absoluta. Empezamos o tenemos tres casos allí expuestos, tres casos que se establecen en términos populares y que casi todos conocemos porque han sido muy conocidos en el mundo del Internet. Les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué tuvieron que hacer estos tres personajes para volverse famosos? ¿Qué se tuvo que hacer? ¿Algo muy complejo? ¿Algo muy difícil? ¿Alguien que quizás pueda darme una opinión de estos tres personajes en términos generales de qué fue lo que los hizo famosos? ¿Qué fue eso que permitió que saltaran a la fama y que fueran reconocidos socialmente? ¿Fue por logros académicos, intelectuales, o cuál fue esa maravilla que hicieron para que se volvieran famosos? Algunos de ustedes quizás, ¿cuál sería, no creen que fue esa gran hazaña que hicieron? Pues, digamos, por los primeros dos, Sí. por Colombia y ¿cómo es que se llama? El juicioso. El juicioso. Bueno, me parece que eran demasiado absurdos al punto de que al volverse una burla tan grande, se compartían y se hacían virales. Y Bien. así mismo, todo el mundo se burlaba de ellos, pero al mismo tiempo se construía su fama.
Exactamente. Por el lado de Germán, no me parece tanto como burla, sino como que él se adaptaba a los pensamientos de los niños, de los muchachos. Bien, sí, de hecho Y tenemos... Sí, Carlos. no, ya. Listo, vale. Sí, no hubo algo extraordinario, no hubo logros bastante significativos a nivel de conocimientos. Por parte de EPA Colombia, lo único fue crear un estribillo muy pequeño en apoyo a la selección Colombia. Se hizo viral en Internet y la viralidad depende de qué. Depende de algo que sea rápido, pero que tenga consonancia social. Dice Michael que es una conexión con la comunidad, algunos irritantes, otros graciosos, y sí, allí hay unos componentes muy interesantes sobre lo que se establece en Internet. Y es que para que el personaje se vuelva famoso, tiene que ser chistoso, pero el chiste no radica en lo que establece como una construcción sólida de si es comediante, sino el chiste radica es en ellos mismos. Si nosotros damos cuenta, la visión que tienen son personajes muy populares. EPA Colombia era casi que una persona del cotidiano que sale a colación por decir esta canción, empiezan a seguirla muchas personas y esto empieza a dar un avance, es decir, empieza a monetizar su ridiculez. Cuando se monetiza la ridiculez, pues obviamente se empiezan a hacer atribuciones en términos ya prácticos, hubo un avance allí, tuvo la posibilidad de estar en mundiales de fútbol, cuando estuvo en el último mundial, pues creo que realmente hizo acciones muy poco sanas, y lo último que realizó fue en una marcha, pues el destrozo de los vidrios, queriéndose mostrar, porque acá lo importante es la exhibición. Igual que el personaje hincha de este equipo colombiano, pues simplemente con una entrevista se volvió famoso por las cosas que decía, pero básicamente no, después de ello no va nada más. Es decir, lo que se intenta es hacer fama con las cosas que se hacen, pero cuando ya no hay nada más que decir, pues la fama se empieza a perder allí un poco y es donde empieza a establecerse la perspectiva muy difícil. Aquí tenemos al youtuber en esta feria del libro que se presenta allí. La feria del libro no se llena porque la gente, o el aforo no se llena porque la gente quisiera ir a la feria del libro a comprar sus publicaciones o libros de interés, sino porque él estuvo allí firmando autógrafos. Siendo que la formación, la escritura, la construcción del texto, pues carecía de sentido, lo que dice Carlos es muy importante, pues le llegó a los niños y adolescentes de la época cómo pensaban. Así fuera, pues obviamente muy superficial, pero hace o dice las cosas en el momento que es y las dice y las hace como realmente se puede establecer, que en cierto sentido es el mundo de los youtubers. Presentar algo muy simple, pero que le llegue a las comunidades y a las personas que lo necesitan. Cualquiera es protagonista, cualquiera se vuelve autor de sus consonancias. Lo más interesante de acá es que ahora con YouTube se puede hacer dinero, con una cámara se puede hacer dinero, con internet se puede hacer dinero, y eso es un poco la contradicción de la época, en el sentido de que cualquiera puede llegar a tener una gran fortuna, pues desarrollando sus contenidos a nivel de internet, sabiendo que muchos de ellos, sin un gran porcentaje, pues representan elementos bastante fuertes. Y les pregunto en este momento, ¿cuál creen ustedes que es la sociedad que tendremos más adelante que fue educada con youtubers y con redes sociales y con televisión de la tipología que tenemos hoy? ¿Cómo creen ustedes que va a ser esos adolescentes y jóvenes que tendremos en un futuro donde todos fueron formados educativamente por el Internet y por básicamente el YouTube en sus contenidos? ¿Cómo creen ustedes que va a ser esa sociedad? Tenemos una apreciación de Alejandra, dice pues que por una parte superficial, en el sentido práctico, ya que pues eventualmente tenemos una sociedad que simplemente acudió a YouTube para ejercer, por así decirlo, su visión de mundo desde allí,
Y pues sabiendo pues que sí, hay unos contenidos de YouTube bastante interesantes, pero hay otros que carecen de una relevancia y esos son los contenidos a los cuales los niños de hoy y los jóvenes pues básicamente de mañana van a establecer vínculos diferentes en la sociedad. Dice Juana Martínez que llena de estereotipos. Ahora todos se quieren parecer a los youtubers. Muy bien. Esos estereotipos todos los días están allí fijados. Y el ejemplo son ellos, ¿no? Es el ejemplo al cual quisieran llegar muchos y el ejemplo sobre el cual los niños pues pretenden establecer sus contenidos desde allí. Plagada de estereotipos, casi que clasistas, casi que eventualmente muy difíciles. Listo, Johan, tiene la palabra. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, pues a mí me parece que por un lado está pues toda esa globalización que generan no solo en YouTube, sino todas las redes sociales, ¿no? Que nos aporta un gran conocimiento y asimismo nos ayuda a ser como más críticos, ¿no? Ya vemos mucho más allá de lo que son los libros que nos mostraban en las escuelas o en las universidades. Vemos mucho más allá del contexto tal vez nacional, ¿no? Entonces eso nos ayuda a mejorar, pero por otra parte está el hecho de ver tantas cosas y de creer de pronto que todo es muy fácil y, Bien. como decía Alejandra, la superficialidad de las cosas, ¿no? De que de pronto ya los niños no quieren ser maestros, abogados, arquitectos, sino quieren seguir otros sueños, ¿no? Yo tengo muchos casos de primitos que dicen, no, yo quiero ser youtuber y toda la cosa, y pues no sé, o sea, creo que es eso con lo que crecen y de pronto la vida, de pronto por el país, de pronto por la sociedad, todo eso se ve muy impedido, ¿sí? Entonces es cierto que además de ser bueno también es malo porque se crean falsas expectativas. Obviamente uno tiene que luchar por los sueños, pero creo que siempre hay que tener presente en qué contexto se está. Exactamente, muy bien, Johan. Sí, lo más interesante aquí también es que son niños de apartamento, es decir, son niños creados en espacios muy cerrados, donde no tienen interacción con otros niños y por ende pues su sociabilidad ha carecido de un tema bastante fuerte. Se han creado con el Internet, se han formado con el Internet y pues obviamente eso ha forjado muchos valores que se van a dar más adelante. Dice Carlos que va a ser una generación muy influenciable y todo el contenido que se ofrece en televisión es muy moldeable, moldea muchas personalidades, se representan muchos aspectos en la vida social que uno pareciera que ellos, los niños de ahora no, quizás carecieran de la crítica más adelante. Y ahí es donde empieza a establecerse el flujo cultural, donde vamos a tener casi que un vacío, si se puede representar eso en términos de ruptura, porque no va a haber una educación guiada como la que en muchas ocasiones ustedes han tenido como jóvenes y se nota básicamente cuando se va a ejercer, por ejemplo, una crítica al gobierno o diferentes elementos, allí se nota. Pero con los niños del hoy es muy difícil poderles pedir algo realmente de construcción sólida educativa porque se han formado con unas perspectivas muy difíciles en términos de la influencia que marcan estos youtubers, algunos buenos. Sí, Esteban. Sí, profe, pues para redondear todo lo que pues, han hablado en esta clase, es más que todo es como un cambio de la persona Sí. a nivel de los años. Yo crecí pues viendo pues, tutoriales de Julio Profe, que es uno de los youtubers más famosos de acá de Colombia. Esa es la expectativa que yo tenía de YouTube pues cuando era más pequeño. Bien. Hoy en día la expectativa que tienen los niños son, supongamos, el Rubius, supongamos Fernanfloo, son youtubers que son gamers, Exacto. pero que yo pienso pues es su mercado y todo eso y es válido. Pero yo pienso que los niños en vez de ver hoy en día algo que les ayude para la educación, están viendo es algo más como un entretenimiento. Y como dice un youtuber Paisa Vlogs, YouTube es la nueva televisión hoy en día. Exacto. Y eso es lo que pues anima a los niños a dejar de ver el televisor y centrarse más en una pantalla de un computador, de un teléfono, pues para consumir lo que es YouTube. No es una falacia, no es una mentira decir
que YouTube hoy en día es la aplicación que está monetizando más, ya que Instagram prácticamente le está copiando a YouTube que suban un contenido de videos para que ellos también moneticen. El caso de un Instagramer, La Liendra, que es muy conocido acá en Colombia, hace videos muy cortos y hoy en día lo que está viendo con TikTok, más o menos. Exactamente, es el impulso de hacer algo, como dice muy bien Esteban, algo muy corto, pero como se dice, sustancioso y que le llegue a los jóvenes de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que actúan, y tiene que ser con un componente cómico, debe tener un chiste allí implícito para que nosotros podamos seguir viendo esos contenidos. Cuando ya las ideas empiezan a acabar un poco, pues empieza eso a incidir en algunos youtubers y algunos influenciadores, y es donde allí recae pues lo malo que puede tener. No estoy diciendo que todo en términos de redes sociales sea malo, hay cosas muy positivas, pero no las están aprovechando de la mejor manera los niños de hoy, que son los que pues básicamente van a ejercer del día de mañana pues toda su actividad democrática, y pues no quiero imaginarme cómo un niño que se ha forjado con casi que YouTube para toda su infancia, pues pueda tener una crítica en una urna a la hora de votar. Entonces son contradicciones un poco fuertes, y es eso de que ya el niño pues no quiere profesiones que impliquen una dificultad, que fue la generación de ustedes, donde pues realmente hay una generación que quiere estudiar, que quiere cambiar, sino que esta es una generación un poco de contentarse con hacer contenidos en YouTube, y esa sería una profesión, porque se volvió una profesión ser YouTube, sin estudiar, sin ser preparado, sin establecer vínculos tecnológicos. Lo único es manejar la tecnología y listo, tener internet y un acceso. Dice Michael que yo quiero complementar lo que el compañero dice. Debemos tener en cuenta que los videos que nosotros veíamos a comparación de lo que hacen ahora es muy diferente. Además que es absurdo que un influencer gane más que una persona profesional. Eso también cambia el chip. Y dice mucho eso. Si yo veo que en el mundo económico de las profesiones se monetiza tan fácil, inventándome cualquier cosa, sé que hay elaboraciones muy buenas en youtubers, sé que hay gente que prepara, que viaja, que muestra, que produce conocimiento, pero hay otros que realmente hacen cosas absurdas que también venden. Entonces el mensaje que se quiere dar un poco es establecer vínculos con que usted vuelva a ser influencer un poco y va a ganar dinero sin mediar la formación que le esté dando a los demás, que es básicamente lo que vemos en el hoy en día. Hay muchísimas en Facebook, en Instagram y en redes sociales diferentes, muchísimas personas que están produciendo contenido, muchísimas personas que establecen contenidos diferentes. Básicamente todos guiados en ese momento, pues obviamente a lo de la cuarentena, pero también el vínculo allí que tienen es establecer que sea divertido y entretenido, porque si no pierde todo este elemento. Y esto pues obviamente cambia el chip totalmente para las generaciones pues que vienen en ese caso. Y de aquí radica lo que es la rapidez de la información, que es nuestra última parte aquí de desarrollo. WhatsApp, Facebook, Messenger ya no tanto, pero las demás redes sociales que tenemos allí preponderan que usted pueda comunicarse más rápido. Pero acá hay algo interesante, y es que muchas personas en mensajería o en chat son muy extrovertidos, bastante extrovertidos, pero a nivel personal son bastante, cambian toda la actitud si se puede establecer desde allí el aspecto. Es decir, casi que Facebook, Instagram y WhatsApp esconden la personalidad de muchas personas, esconden la identidad de personas. Muchas arreglan sus fotos para que se vean bien en la foto de perfil, muchos ponen filtros, quizás para representar una belleza allá afuera. Otros pues lo hacen simplemente porque lo quieren hacer, y es válido también, pero hay algunos que esconden ciertas cosas a partir de un perfil de Facebook que es totalmente falso. ¿Qué se busca? Se pierde la identidad y se exhiben las apariencias. Acá lo importante ahora es mostrar.
se volvió una tendencia a mostrar. De hecho, muchas de las novelas antes, la escena sexual no se mostraba, se trataba de ser muy, muy implícita, y yo no con esto no estoy diciendo que seamos morrongos y la cosa, y que no sepamos que la sexualidad ya es un hecho abierto, sino que la escena explícita ya representa que todo vale en televisión. Todo se puede establecer como un discurso válido en términos televisivos. Y también debe haber un filtro, porque pues todo no es mostrar, pero básicamente eso es lo que vende. Si yo muestro, yo vendo, y pues desde ahí hago mis vínculos con los seguidores que tengo. Porque ahora lo que gana es tener seguidores, lo que gana ahora es tener likes. Con eso pues básicamente es que viven los youtubers, con que muchas personas los sigan, que muchas personas les den me gusta a sus publicaciones, y básicamente ahí radica la fama. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está dando? ¿Cuál es la fama de ahora? Pues la fama de ahora es hacer un contenido, mostrarse, si se puede mostrar alguna parte del cuerpo mejor, porque eso también vende. Entonces allí radica un poco de la situación que hoy en día estamos viendo y estableciendo en términos prácticos, pues de la información y lo mediático que estamos viendo en esta temporada tan difícil que nos ha tocado. ¿Listo? Bien, entonces vamos a regresar a nuestro portal, a nuestra plataforma, para indicar el entregable de la semana después de esta explicación breve sobre los medios de comunicación. ¿Listo? Bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a realizar una columna de opinión. Como estas columnas que se presentan en los periódicos, que tienen una extensión allí bastante marcada y unas imágenes, van a hacer ustedes una columna de opinión, estableciendo, o su tema central va a ser las problemáticas del discurso de los medios de comunicación actuales o de los que ya habíamos visto. ¿Qué pueden hacer ustedes? Coger una novela, una serie, no sé, un reality show, y escribir la opinión que ustedes tienen eso y qué repercusiones sociales tienen. O pueden combinar todo. Pueden hablar de youtubers, pueden hablar de influenciadores, de la educación que los niños están recibiendo en este momento. La idea es básicamente ese aspecto. ¿Qué se espera? Que la columna de opinión sea de una amplitud bastante descriptiva, que se vea la opinión de ustedes. Integrar quizás alguna imagen muy válida, se puede establecer desde ese punto de vista, pero la idea es que sea un contenido de ustedes haciendo crítica, si se puede establecer la crítica, o también mostrando cuáles son las ventajas de la educación o la formación en youtubers. Entonces la idea es que desarrollemos esa columna de opinión para la próxima sesión que vendría siendo el día jueves, ¿listo? Para tener un poco allí el complemento y que podamos participar todos de la discusión pues básica de lo que son los medios de comunicación actualmente y cómo inciden y repercuten en la sociedad. ¿Alguna pregunta con el entregable, muchachos? ¿Alguna Profe, duda? que tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que estábamos realizando la caricatura y al momento de agregar otra escena, ya llevamos 2 minutos, perdón, Sí. y al momento de agregar otra escena decía que ya era el tiempo máximo. Máximo, listo. Entonces, no sé si lo podemos dividir o si lo dejamos así o qué podríamos hacer ahí, profe. Si el contenido de ustedes hasta ahí donde llegaron, pues lo ven completo, yo creo que no hay problemáticas porque se presenta ahí la falla, porque tendrían que hacer una edición, pasarlo a Movie Maker a video, pero si lo pueden dividir y pueden complementar lo que están haciendo, no hay problema. Yo creo que es válido en ese sentido poderlo hacer de esa manera. Entonces, la decisión sí puede ser válida en términos de ustedes. Si lo dividen, de pronto no lo ven tan completo, lo dividen y lo unen en una herramienta de edición de video, entonces no vería ningún problema allí. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Bien. Entonces, la idea es realización de columna de opinión, una opinión bien centrada. Pueden quizás mirar algún periódico para tener un modelo o un ejemplo sobre ello, y ya sería para que realizamos nuestra columna y el día jueves podamos socializarla
acá en la sesión virtual que tenemos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengamos? ¿Esa actividad es individual, profe? Individual, Jonathan. Ya después de esta actividad vamos a tener actividades más en pareja para que ya vayamos culminando nuestros entregables. Sergio. Profe, esta columna, ¿por dónde se hace? No, la pueden hacer en Word, no hay problema. No hay problema, pueden hacer en Word, le ponen si quieren háganla, dividan la hoja en columnas, en 2 columnitas, ponen su imagen, van haciendo su apreciación, algunas imagencitas que apoyen, me parece pertinente. Cojan un ejemplito por ahí de algún periódico, El Espectador puede ser, y tienen toda la libertad de realizar sus opiniones, sus críticas y todo el contenido que puedan hacer allí. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Profe, otra pregunta. Sí, cuénteme. ¿La caricatura para cuándo es? Para... El jueves todo el día. Es que la página aparece, o sea, en el campus aparece hasta el día de hoy. Ah, bueno, entonces voy a ampliar el plazo hasta el jueves, porque sé que tiene su complejidad. Ah, bueno, gracias. Listo, listo, Camilo. Bueno, básicamente era eso, muchachos, que podamos hacer un ejercicio de crítica con una columnita de opinión allí bastante certera. Tienen la libertad temática desde que sea sobre la crítica a los medios de comunicación. ¿Listo? Bien, hasta este momento llegamos con la temática de la semana, del entregable básico que vamos a desarrollar. Espero que sus familias y ustedes se encuentren muy bien. Y pues básicamente nos escucharemos el próximo jueves. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Seguridad y buena luego. energía. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.